Goku y Kefla se encontraban en el clímax de su batalla en el torneo de la fuerza, ninguno de los dos guerreros quería perder, pero la fusión había logrado tomar la ventaja en el enfrentamiento, ya que a Goku le estaba costando seguir el ritmo de la Saiyajin, y este en un descuido recibiría una potente patada que lo mandaría al suelo, en donde perdería su transformación de Super Saiyajin Blue y aparentemente estaba inconsciente. No puedes hacer nada para contrarrestar mis ataques, Son Goku, estás acorralado por mi gran poder, diría Kefla con suma confianza, creyendo que su victoria estaba cerca. Los miembros del Universo 7 se veían muy preocupados, mientras que Champa estaba animando a Kefla para que sacase al pelipunta de la plataforma. Eso es, Kefla, lo estás haciendo de manera excelente, ahora saca al idiota de Goku de la plataforma para que podamos asegurar la victoria del Universo 6, diría Champa con una sonrisa victoriosa. Bill solo miraría de reojo a su hermano, estando bastante molesto por la situación en la que se encontraba su mejor guerrero. Oye Goku, ponte de pie ahora mismo, si pierdes jamás te perdonaré, ¿me escuchaste?, gritaría Bills con gran euforia. En la plataforma, Kefla se encontraba preparando un ataque de energía para acabar con el Saiyajin, pero sorpresivamente esta vio como el mencionado se pondría de pie con la mirada baja. Todavía no me doy por vencido, no pienso perder esta pelea, exclamaría Goku con algo de enojo. Eres un tonto, solo te reincorporaste por gusto, no hay nada que puedas hacer para evitar tu derrota, diría Kefla con un tono de superioridad. La Saiyajin terminaría de cargar su ataque, y esta lo lanzaría en dirección del azabache, viéndose como dicha técnica de Ki se convertía en varias esferas de poder, las cuales estaban a nada de impactar en Goku. Todo parecía perdido, pero en el último momento algo impresionante sucedió, pues Goku lograría evadir todas las esferas muy fácilmente, sorprendiendo a Kefla y a todos los presentes. Pero ¿qué fue lo que sucedió?, diría Champa sin poder creerlo. Vados miraba todo con asombro, teniendo ya sospechas de lo que acababa de pasar. Bills miraría a su ángel buscando respuestas, viendo cómo este sonreía orgullosamente, para seguido de sí. No creí que el señor Goku pudiera alcanzar ese estado por segunda vez en este torneo, sin duda es un ser asombroso, diría Whis. Kefla estaba molesta por lo que había pasado, pero creyendo que solo había sido suerte, volvería a atacar a Goku con más esferas de poder, pero nuevamente lo mismo de antes ocurrió, pues sus ataques fueron esquivados sin problemas por Goku, quien finalmente alzaría la mirada, mostrando unos ojos de un tono plateado, a la misma vez que un aura de similar color se manifestaba alrededor de su cuerpo. Es ese estúpido brillo de antes, diría una Kefla disgustada, sabiendo internamente que sus posibilidades de ganar ya no eran tan grandes como hace un instante. En eso Goku se movería en un super destello de velocidad, atacando a Kefla con un doloroso puñetazo en el estómago, haciendo que ésta escupiera una bocanada de saliva y retrocediera lentamente mientras se sujetaba el abdomen. Kefla, a pesar del dolor, trataría de contraatacar, pero esta vez Goku la atacaría con una especie de golpe de aire, causando que la Saiyajin saliera disparada en contra de un muro de rocas. Luego del impacto Kefla estaría cayendo directo al piso, pero en ese mismo momento Goku apareció enfrente de ella, pareciendo como si los dos estuvieran cayendo, y por un ligero segundo el tiempo pareció ir más lento, lo cual hizo que la mirada de ambos se cruzara entre sí, y al observar los ojos de Goku, Kefla sintió una extraña sensación en su interior, sin embargo eso no duró por mucho tiempo, pues Goku de una patada la sacaría disparada en la dirección contraria. Kefla con esfuerzo pudo recomponerse, logrando aterrizar de una buena forma cerca de unos pilares, para seguido mirar al Saiyajin, el cual la veía con un rostro imponente desde el aire, causando en ella un sentimiento de ira. Ya no puedes seguir mis movimientos, es mejor que des un paso al costado y te des por vencida, diría Goku. Esas palabras hicieron que la ira de Kefla aumentara, y esta pegaría un fuerte grito que hizo retumbar la zona, pues el ki que estaba expulsando era gigantesco. El aura de Kefla se haría más intensa, y unos rayos aparecieron alrededor de la misma, demostrando que había accedido a la segunda fase del Super Saiyajin. Voy a tirarte de la plataforma, así sea lo último que haga, diría Kefla con un rostro lleno de furia. Goku no se inmutaría para nada ante esas declaraciones, pero vio como Kefla extendió sus brazos y comenzó a reunir energía, a la par de que su poder iba en un aumento descomunal.
Goku sabía lo que tenía que hacer, y este simplemente empezó a cargar ki para realizar su técnica insignia, al mismo tiempo que su aura se intensificaba al igual que la fusión hace unos segundos, viéndose como algunos guerreros detenían sus combates solo para ver lo que estaba pasando, y eso incluía a miembros del universo 7 como Piccolo, Gohan y Vegeta. Ni se te ocurra perder con esas mocosas insecto, pensó Vegeta, quien mientras luchaba estaba atento a lo que sucedía con su eterno rival. Gohan y Piccolo también apoyaban a Goku, esperando que este pudiera conseguir un resultado favorable para su equipo. Con ambos guerreros, estos ya tenían listos sus respectivos ataques, siendo Kefla quien liberó primero una gran onda de energía. Yo voy a ser la ganadora, gritaba Kefla mientras lanzaba el ataque. De un fuerte grito Goku también arrojaba su Kamehameha, viéndose como las dos ondas de ki colisionaban de una forma espectacular, maravillando a los espectadores, en especial a los reyes del todo. Goku y Kefla son increíbles sí, una demostración de poder asombrosa sí, diría uno de los senos entusiasmado, siendo secundado por su compañero. No cabe duda que la raza de los Saiyajins es excepcional, diría Daishinkan con una leve sonrisa. Kefla y Goku estaban dando todo de sí en aquel choque, pero Goku comenzaba a tomar la ventaja, haciendo retroceder de a poco el ataque de la Saiyajin, la cual al verse acorralada expulsaría más poder. Kefla pudo remontar la situación, volviendo a igualar las cosas, sin embargo Goku de la misma forma aumentaría su fuerza, dándole más poder al Kamehameha, inclinando nuevamente la balanza a su favor. No voy a perder, no pienso perder ante ese sujeto, tengo que ganar, yo debo ganar, se diría Kefla para sí misma. Un nuevo grito por parte de Kefla se volvería a escuchar, y poco a poco se pudo apreciar cómo su cabello se iría haciendo más largo, llegando hasta la misma línea que su cintura, a la vez que sus cejas desaparecieron, significando aquel peculiar cambio que había llegado a la fase del Super Saiyajin 3. Para sorpresa de Goku, Kefla de nueva cuenta volvió a igualar la situación, pero sin que éste se diera cuenta, por tan solo unas milésimas de segundo, su cabello pasaría a ser de color blanco, y el Kamehameha se potenciaría a niveles inimaginables, lo que sumado al inmenso poder que estaba liberando Kefla, haría que la misma realidad se estuviera resquebrajando. Aquello sería notado por el gran sacerdote, el cual pondría una mirada sumamente seria, pensando en interferir para que esto no escalara a niveles más problemáticos, pero el mencionado no pudo hacer nada, pues en ese mismo instante los dos ataques estallaron, causando una explosión descomunal, la cual arrasaría con todo lo que estaba a su alrededor, incluyendo a Goku y Kefla, quienes fueron consumidos por completo. Dentro del campo de la explosión, ambos Saiyajins estaban sufriendo graves heridas, lo cual hizo que volvieran a su estado base, aunque sorprendentemente la fusión de Kefla no se deshizo, sin embargo la grieta dimensional que originaron con su choque de poderes, se había hecho más grande con la explosión, y las corrientes internas de la misma los empezó a arrastrar hacia el interior, no habiendo nada que pudieran hacer debido a sus heridas, terminando por ser absorbidos por la grieta dimensional, siendo llevados a un lugar desconocido. Kefla y Goku se encontraban tirados en el techo de lo que parecía ser un edificio, estando gravemente heridos y respirando agitadamente. ¿Qué rayos fue todo eso?, diría Goku con un tono debilitado. Kefla con bastante dificultad alzaría su cabeza para observar el lugar en donde acababan de caer, no reconociendo la zona en lo más mínimo. ¿En dónde estamos? No conozco para nada este sitio, diría Kefla. No lo sé, pero tendremos que averiguarlo, respondería Goku. El Saiyajin haciendo un enorme esfuerzo se pondría de pie, para seguido acercarse a Kefla y cargarla de forma nupcial. Oye imbécil, ¿qué crees que estás haciendo?, diría Kefla con molestia, pues no le gustaba que la tocaran de una manera tan atrevida. Tenemos que bajar de aquí, y por tu estado me doy cuenta de que ni siquiera puedes ponerte de pie, por lo cual voy a echarte una mano, después de todo aún hay una pelea que debemos terminar, diría Goku con una ligera sonrisa. Kefla no contestó, solo se cruzó de brazos y giró su cabeza hacia otro lado, mientras que Goku caminó hasta llegar a la orilla del edificio, comenzando a descender con lentitud, aunque no pudo evitar poner un leve rostro de dolor mientras descendía,
pues su condición tampoco era la mejor, y con solo utilizar la técnica de vuelo sintió como algunos de sus huesos se estrujaban, esto más debido a que llevó su cuerpo a sus límites en la pelea de hace poco. ¿Te encuentras bien?, diría Kefla, queriendo aparentar que no estaba preocupada. No es nada, solo siento mi cuerpo muy acalambrado por nuestra pelea, diría Goku volviendo a sonreír. Luego de unos segundos el azabache tocaría el piso, viendo que estaban en un callejón. Ya bájame quieres, me molesta que me traten como si fuera alguien débil, diría Kefla con seriedad. ¿Estás segura? Si te esfuerzas demasiado podrías empeorar tu condición, diría Goku. Tú no te preocupes, voy a estar bien, además no necesito que nadie me ayude, así que ya bájame, diría Kefla. Goku con cuidado hizo lo pedido por la Saiyajin, la cual al poner sus pies en el suelo sintió lo mismo que Goku mientras estaba descendiendo, creyendo que sus piernas se iban a terminar fracturando en cualquier momento. Te dije que esto no era una buena idea, diría Goku, quien notaría la cara de dolor que puso la fusión. Kefla intentando disimular su dolor le iba a responder a Goku de una forma no muy amigable, pero en eso los dos escucharon un ruido detrás de ellos, y al darse la vuelta se percataron de que no estaban solos, observando a una persona que vestía algo parecido a una gabardina, no pudiéndose ver su rostro por la oscuridad del callejón, pero sí lográndose apreciar que dicha persona estaba dejando algo en un contenedor de basura. Oiga señor, si no es mucha molestia quisiéramos preguntarle algo, diría Goku con un tono tranquilo. Al escuchar esa voz la persona se giraría, dejando ver que se trataba de una mujer, quien al encontrarse con los dos Saiyajins, simplemente salió corriendo del callejón, lo que les hizo pensar a estos que dicha mujer se había asustado, pues presenció como de la nada dos desconocidos bajaron desde el cielo. Demonios, de seguro tu cara de tonto la asustó, diría Kefla. Pero si yo no hice nada, diría Goku rascándose su cabeza. Ni modo, tendremos que encontrar a otra persona que nos diga en dónde estamos, diría Kefla. En este estado no llegaremos muy lejos, lo mejor será que busquemos un lugar en donde descansar, diría Goku. Está bien, pero ni se te ocurra volverme a tocar, ¿está claro?, diría Kefla con un tono amenazante. Solo trataba de ayudarte, pero descuida, no volveré a hacer nada que no quieras, diría Goku. Qué bueno que hayas entendido Son Goku, y ya que dejamos las cosas claras, yo seré quien nos guíe a partir de ahora, así que no te apartes de mi lado, si te pierdes no será mi culpa, diría Kefla como si fuera una orden. Es una mujer muy mandona, pensaría Goku, recordando el carácter que tenía su esposa. Ya después los dos empezaron a movilizarse con algo de lentitud, dirigiéndose a la salida del callejón, pero al pasar por un costado del contenedor de basura, escucharon un sonido en particular. Kefla y Goku se miraron uno al otro confundidos, sin embargo el Pelipuntas se acercaría al contenedor de basura, bajo la atenta mirada de Kefla, quien solo vio cómo Goku se quedaría observando el interior del contenedor. Oye, ¿qué te sucede? ¿Viste algo interesante o por qué te quedas ahí parado como un...? Kefla no pudo terminar, pues al acercarse al contenedor vio lo mismo que Goku estaba viendo, quedándose bastante sorprendida, pues en aquel contenedor se encontraba un pequeño bebé de cabello verde, el cual tenía unas adorables pecas en sus mejillas. ¿Y este enano de dónde salió?, diría Kefla con un tono de sorpresa. Goku sacaría al bebé del contenedor, tomándolo en sus brazos. Puede que esa mujer que vimos lo haya dejado aquí, aunque no me explico por qué, si es su hijo no debería dejarlo en un lugar como este, diría Goku. Tal vez haya sido una carga para ella y decidió tirarlo en este basurero, diría Kefla. Eso no está bien, se supone que los padres deben proteger a sus hijos con todas sus fuerzas, diría Goku. ¿En serio eres un Saiyajin? Porque para ser uno te comportas más como un ser humano, eres demasiado sentimental para mi gusto, me recuerdas al inútil de Kiabe, diría Kefla. Yo me crié en el planeta Tierra, así que no conozco del todo la costumbre de los Saiyajins, pero alguien que abandona a su propio hijo no es más que una repugnante escoria, diría Goku con un semblante molesto. Si lo que digas, al menos podrías hacer que se calle, no soporto sus gritos, diría Kefla, pues el bebé todavía continuaba llorando.
Goku no sabía exactamente qué hacer, pues no era muy bueno en este tipo de cosas, aunque afortunadamente el niño dejaría de llorar al sentir unos brazos cálidos, y cuando abrió sus ojitos lo primero que vio fue el cabello alocado del azabache, lo que haría que comenzara a reír. Finalmente ese rostro de tonto sirvió para algo, diría Kefla con una sonrisa divertida. Goku no entendió muy bien, pero al final solo pudo sonreír al ver la felicidad del pequeño. Bueno, ya no hay que perder más tiempo, dejaremos de nuestro descanso para después, por ahora buscaremos a alguien que nos pueda dar algo de información, diría Kefla. Como gustes, ojalá y también podamos encontrar un sitio en donde haya comida, ya que me estoy muriendo de hambre, diría Goku. Ya pensaremos en eso después, tú solo sígueme, diría Kefla autoritariamente. Los dos iban a salir del callejón, pero Kefla vio que Goku traía con ellos al bebé que habían encontrado. Oye, espera un momento, ¿no estarás pensando en llevar a ese renacuajo con nosotros o sí? Cuestionaría la Saiyajin. No podemos dejarlo a su suerte en un lugar como este, una vez que hayamos averiguado en dónde estamos y cómo regresar, lo dejaremos en un sitio seguro para que no le pase nada, diría Goku. Kefla sabía que Goku no iba a dejar solo a ese bebé por más que le insistiera, así que solo pudo decir. Está bien, el enano vendrá con nosotros, pero no quiero escucharlo llorar, ¿entendido? Goku le iba a contestar, pero repentinamente sus sentidos detectaron dos poderosas presencias en una zona alejada, las cuales al parecer se encontraban en medio de una batalla, y aquello también sería sentido por la misma Kefla. Lo sentiste, ¿verdad? Diría Kefla seriamente. Sí, son dos sujetos bastante fuertes, no tanto como nosotros, pero no creo que sean personas normales, diría Goku. ¿Qué piensas hacer? Preguntaría la Saiyajin. Por nuestro estado sería mejor no involucrarnos, sin embargo uno de los sujetos posee un ki lleno de maldad, y por lo que puedo sentir esa presencia es quien está ganando la batalla, supongo que lo más recomendable será cerciorarnos de que no estamos ante un enemigo peligroso, diría Goku. ¿Y cómo piensas llegar hasta donde están? Apenas si lograste volar para bajar de ese edificio, diría Kefla. Toma al bebé, y luego pon tu mano en uno de mis hombros, diría Goku. Kefla no refutaría, pues se encontraban en una situación problemática, así que ésta tomaría al pequeño, para seguidamente colocar su otra mano en el hombro derecho del Saiyajin, el cual pondría dos dedos en su frente, a la vez que pensaba. La otra presencia es de buen corazón, pero lentamente está sucumbiendo ante su poderoso rival, y si esto continúa no tendré otra opción más que luchar, solo espero que mi cuerpo no colapse en el proceso, o estaremos en grandes aprietos. Goku realizaría la teletransportación, no sabiendo lo que él y Kefla se iban a encontrar. Goku junto con Kefla y el bebé llegarían a una zona boscosa que se encontraba un tanto destruida, y alrededor del lugar se podían ver algunas patrullas de policía que impedían el paso hacia el interior, pero a pesar de eso en todo el lugar se podían escuchar los sonidos de unos fuertes estruendos, al mismo tiempo que todo se estremecía con cada impacto. Siento una presencia sumamente desagradable a unos cuantos metros de aquí, la energía es igual de repugnante que la de ese tipo que eliminó a Kiabe del torneo, diría Kefla, quien sin darse cuenta abrazaría con más fuerza al pequeño que llevaba en sus brazos. Yo iré a ver qué está ocurriendo, ustedes quédense aquí mientras me encargo de esto, diría Goku seriamente. No digas estupideces, idiota, yo también voy a ir contigo, diría Kefla con una mirada retante, pues no iba a quedarse ahí sin hacer nada. Entiendo tu disgusto, pero alguien debe quedarse aquí para resguardar a ese niño, sería muy peligroso llevarlo con nosotros en esta situación, diría Goku. Eso me da igual, lo que le pase a este engendro no es mi problema, diría Kefla aparentando frialdad. ¿En serio? Entonces ¿por qué lo tienes más cerca de tu pecho ahorita que sentimos esa gran presencia maligna? Diría Goku con un tono curioso. La Saiyajin se daría cuenta de aquello y se sonrojaría ligeramente por la vergüenza. Eso no te importa, anciano, ahora vamos, me encargaré de cuidar a este enano, pero no pienses que voy a quedarme en este lugar mientras tú te quedas con toda la diversión, diría Kefla bastante eufórica, viéndose cómo esta pasaría por un costado de Goku.
Anciano, pero si Vegeta me dijo que los Saiyajins se mantienen jóvenes hasta que cumplen los 80 años, se diría Goku para sí mismo, a la vez que se rascaba su cabeza en confusión. Sin más remedio Goku seguiría apresuradamente a Kefla, pero ninguno pudo llegar muy lejos debido a que fueron rodeados por un montón de policías que estaban haciendo guardia en la zona. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Den media vuelta en este instante y regresen de inmediato por donde vinieron, este lugar es muy peligroso para que dos civiles con un bebé anden como si nada, exclamaría uno de los policías con suma seriedad. Fuera de mi camino renacuajo, diría Kefla con un tono autoritario. ¿Que no escuchaste lo que acabo de decir? Si ambos siguen adelante terminarán muertos, volvería a decir el policía, esta vez con un tono un poco más fuerte. Cuida tu tono basura, yo no permito que ningún imbécil me hable como si fuera cualquier cosa, si todos ustedes no se apartan en este momento tendré que darles una golpiza, diría Kefla con una mirada de muerte, al mismo tiempo que algo de su poder salía a flote, pudiéndose notar como unas cuantas grietas se abrían debajo del piso, asustando al grupo de policías. A causa de eso los uniformados sacarían sus armas apuntando directamente hacia Kefla y Goku, notándose como este último no sabía qué hacer para calmar la situación. Lárguense de una buena vez maldita sea, si no nos obligarán a abrir fuego contra ustedes, diría nuevamente uno de los policías, teniendo intenciones hostiles hacia los Saiyajins. Goku estaba por intervenir para que las cosas no se salieran de control, pero se detuvo cuando una voz más tranquila se escuchó en el lugar. Bajen sus pistolas caballeros, nuestro deber es proteger a los ciudadanos no hacerles daño, y estoy muy seguro que en la academia no les enseñaron a levantar sus armas en contra de una dama y su bebé. Esas palabras hicieron que los uniformados se tranquilizasen, a la par que un hombre alto vestido con un abrigo color canela y un sombrero del mismo color, salía de entre el grupo de policías para solucionar de una mejor forma este desafortunado altercado. ¿Y tú quién se supone que eres? ¿Acaso también piensas interponerte en nuestro camino? Diría Kefla con una mirada peligrosa. Soy el detective Tsukauchi, y lamento el accionar que tuvieron mis compañeros con ustedes, pero aún así no puedo dejar que sigan adelante, ya que no pienso permitir que 3 vidas inocentes se pierdan, por lo cual debo pedirle muy amablemente señorita que se retire junto con su esposo y su hijo, diría el ahora conocido como Tsukauchi. ¿Quién dijo que estos dos son algo para mí? Ya me harté de todas estas cursilerías estúpidas, diría Kefla visiblemente molesta, haciendo sudar frío a los presentes, quienes vieron con sorpresa como la Saiyajin emprendía el vuelo con el bebé en sus brazos, yendo a la zona en donde se encontraban las dos presencias que se estaban enfrentando. Parece que Kefla no es alguien que tenga mucha paciencia que digamos, pensaría Goku con una gota de sudor, para seguidamente irse volando para alcanzar a la fémina. Los policías y Tsukauchi seguían sorprendidos por lo recientemente presenciado, pero rápidamente la mirada del pelinegro cambiaría a una de preocupación, pues lo que les esperaba más adelante era algo que a él mismo le daba escalofríos. Espero que esto no sea un problema para All Might, se dijo mentalmente Tsukauchi, pues no quería que las cosas terminaran en una lamentable pérdida. Kefla sería la primera en llegar a la zona de batalla, encontrándose con un lugar sumamente devastado, y flotando en el aire pudo visualizar a un sujeto de un cabello blanco, el cual vestía con un traje oscuro y desprendía de su cuerpo un aura sumamente intensa, a la vez que en el suelo se podía ver a otro individuo, quien tenía una complexión bastante musculosa, con un cabello rubio que formaba en la punta de su cabeza algo similar a 2 grandes antenas, junto a una vestimenta algo peculiar. Wow, los dos tienen un ki bastante considerable, pero siento que el tipo de allá arriba es quien está ganando la pelea, fueron las palabras de Goku, el cual acababa de descender a un costado de la Saiyajin. Ninguno de los dos sería un problema para nosotros si no estuviéramos desgastados por nuestro combate en el torneo, y creo que debemos ser precavidos en esta ocasión, diría Kefla. Me sorprende que alguien como tú me diga que debemos ser cuidadosos, diría Goku con una ligera sonrisa. Mejor deja de perder el tiempo y ve a derrotar al tipo de la energía maligna, por esta vez te dejaré la pelea a ti, ya que como lo dijiste anteriormente, alguien debe de proteger a este mocoso, diría Kefla fingiendo algo de fastidio.
Lo dices de verdad, pero si al principio mencionaste que no querías quedarte fuera de este combate, sinceramente eres una mujer muy rara, me recuerdas más a Caulifla que a Kale, diría Goku con un tono inocente. Si sigues hablando me encargaré de terminar lo que empecé en el torneo del poder, diría Kefla de forma amenazante, haciendo que a Goku le recorriera un leve escalofrío, pues el semblante de Kefla le recordaba a cuando Bulma o Milk se enfadaban con él. Está bien, solo procura que al niño no le pase nada, de acuerdo, diría Goku, dando un paso al frente mientras se tronaba los nudillos, estando un tanto emocionado por enfrentar a ese sujeto extraño. Ni se te ocurra perderme, ¿escuchaste? Ya que no sería divertido derrotar a un debilucho cuando nos volvamos a enfrentar, diría Kefla con una sonrisa. Goku alzaría su pulgar en afirmación, para luego comenzar a caminar a paso lento en dirección de los dos individuos, no queriendo volver a volar para ahorrar energía, y mientras se acercaba pudo escuchar lo que ambos se estaban diciendo. ¿Qué sucede, All Might? No me digas que esto es todo lo que puede dar el supuesto símbolo de la paz, diría el peli blanco con un tono lleno de burla. El nombrado como All Might se limpiaría un hilo de sangre que estaría cayendo de su boca, a la vez que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Me subestimas mucho, All for One, si piensas que voy a caer con unos simples ataques como estos estás muy equivocado, aún no he dado mi plus ultra, diría All Might con una enorme determinación. Qué curioso, me recuerdas mucho a tu antecesor, tenía la misma sonrisa estúpida antes de que le atravesara las entrañas por completo, diría All for One con un semblante retorcido. Esas palabras hicieron que la sonrisa de All Might se desvaneciera, cambiando por una mirada llena de furia. No vuelvas a mencionar a mi maestra con tu sucia boca, exclamaría All Might, quien estaba por lanzarse al ataque sin pensar en una estrategia, siendo lo que All for One buscaba, pero afortunadamente la voz de Cierto Azabache lo detendría. No dejes que se meta en tu cabeza, solo intenta provocarte para que bajes la guardia, diría Goku, quien estaba a un costado del pelirrubio. All Might se sorprendería al ver a una persona en ese lugar, pues se suponía que Tsukauchi y sus hombres estaban resguardando la zona para que ningún civil ingresase. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No deberías estar en este sitio, tu vida correrá un inminente peligro si no te vas ahora, diría un All Might claramente sobresaltado. En eso el pelirrubio se daría cuenta de que aquel tipo no venía solo, pues unos metros detrás de él pudo ver a una mujer sosteniendo a un pequeño bebé en sus brazos. Demonios, toma a tu familia y salgan de aquí de inmediato, o todos ustedes morirán a manos de ese desgraciado, exclamaría All Might, estando dispuesto a servir de escudo para que ellos tres pudieran escapar. Pero miren que tenemos aquí, sin duda esto se ha puesto mucho más interesante, ¿no lo crees, All Might? Diría All for One con una sonrisa maliciosa, pues este también se había dado cuenta de la presencia de la mujer y del niño. No te atrevas, maldito infeliz, diría All Might, pues no iba a dejar que unas personas inocentes salieran lastimadas. All for One extendería uno de sus brazos para lanzar un ataque en dirección de Kefla y el bebé, sin embargo ese mismo brazo sería sujetado con fuerza por un disgustado Saiyajin, quien apareció a un lado del peli blanco. No te conozco en lo más mínimo, pero si sigues causando problemas me veré obligado a usar la fuerza para detenerte, así que por tu propio bien será mejor que te marches en este instante, diría Goku con una mirada sumamente amenazante. Tanto All Might como All for One estaban completamente anonadados, pues ninguno de los dos pudo ver en qué momento se movió el tipo de cabellos alborotados. Veo que eres un hombre muy valiente, admito que no pude ver tus movimientos, seguramente debes tener una peculiaridad muy rara e interesante, qué lástima que ya no podrás usarla más, diría All for One de manera desquiciada, pues su más grande habilidad era poder apropiarse de los poderes de los demás. Esas palabras desconcertaron ligeramente a Goku, pero se dio cuenta inmediatamente de que este sujeto estaba intentando hacer algo en su interior, cosa que Goku no iba a permitir. Repentinamente Goku pegaría un tremendo grito, pasando a su transformación de Super Saiyajin, apartando unos metros a All for One. No sé qué estabas intentando hacer, pero desde este momento te digo que ninguna de tus artimañas funcionará, te di una oportunidad y no la aprovechaste, exclamaría Goku con una molestia notable.
All for One estaba impresionado, no solo porque su habilidad no había funcionado, sino porque también podía sentir una presión aplastante a su alrededor, viéndose como All Might estaba igual que su archienemigo, preguntándose quién era ese individuo en realidad. Bueno, parece que tenemos una cucaracha igual de problemática que All Might. Veamos qué puedes hacer, hombrecito, diría el peli blanco con aparente confianza. All for One se veía listo para poder contener cualquier ataque, pero de la nada Goku desapareció de su vista, y lo único que pudo sentir en ese momento fue un tremendo dolor en su estómago, viéndose como Goku acababa de conectar un potente codazo en el abdomen del villano, el cual salió disparado hacia unas rocas cercanas. Sin embargo, All for One pudo recuperarse a tiempo evitando el impacto, y procedió a usar su velocidad para intentar sorprender al peli punta, pero el Saiyajin evadiría fácilmente un ataque eléctrico por parte del peli blanco, para seguido mandarlo al suelo de una fuerte patada. Decir que All for One estaba impresionado a estas alturas ya era poco, pues no solo no podía ver los movimientos de Goku, pues sus propios ataques parecían ser un juego de niños para él, y las siguientes palabras del mencionado lo dejaron pasmado. Agradece que me encuentro cansado, ya que si estuviera al 100% no te habrías recuperado después del primer ataque, diría Goku, mirando con superioridad a All for One. All Might no daba crédito a sus ojos, pues ese hombre desconocido había logrado someter a su enemigo con 2 simples golpes, y por si eso no fuera poco, acababa de escuchar que ese mismo tipo no estaba en sus máximas capacidades, además que nunca había visto una peculiaridad como la suya. Pero ¿quién rayos es este hombre? ¿Cómo es posible que sea más fuerte que All for One? Diría All Might, tratando de encontrar una forma de explicar lo que estaba observando. No te esfuerces en tratar de hallar una explicación a esto, ese idiota y yo no somos personas normales, como seguramente te lo has de haber imaginado. Esas palabras provinieron de Kefla, quien se había acercado a All Might, para poder ver mejor el combate. ¿Qué quieres decir con eso de que no son personas normales? Diría All Might con su mirada puesta en la Saiyajin. No es necesario que te lo cuente, después de todo no nos quedaremos mucho tiempo en este mundo, respondería Kefla, no apartando sus ojos del combate, mientras que el bebé parecía haberse quedado dormido a pesar de todo el ruido. Esa respuesta hizo que más preguntas surgieran en la mente del pelirrubio, pero quizás tendría que esperar para aclarar todas sus dudas. De vuelta en el combate, All for One todavía no daba indicios de haberse recompuesto del anterior ataque, pero Goku no iba a bajar la guardia de ninguna manera. Aún estás a tiempo de darte por vencido, no quiero tener que llegar más lejos, diría Goku, pues lo menos que deseaba era tener que mancharse las manos con ese sujeto. No hubo respuesta por parte de All for One, pero este en su interior estaba analizando a fondo la situación, pues con lo poco que había visto pudo darse cuenta de que aquel hombre no era un humano común y corriente, además que a pesar de estar aturdido por los anteriores ataques, pudo escuchar las palabras de Kefla, pensando en que esa mujer también era igual que el sujeto con el que estaba peleando, y si era verdad lo que Goku había dicho, no quería saber de lo que serían capaces esos sujetos con su máximo poder, así que tenía que pensar en una forma para contener sus habilidades si no era capaz de robárselas. Luego de varios segundos Goku no escucharía ninguna palabra de la boca de All for One, pensando en que finalmente se había rendido, estando muy equivocado. Inesperadamente el piso en donde estaban Kefla y All Might comenzaría a temblar, y de la nada unas estacas de piedra salieron del interior, tomando por sorpresa a los antes mencionados, quienes como pudieron esquivaron dichas estacas, pero debido a lo ocurrido, por un pequeño segundo de distracción, el bebé se resbalaría de los brazos de Kefla, estando por caer en una de las estacas. Sin embargo la Saiyajin pudo reaccionar a tiempo, rescatando al niño antes de que fuera lastimado, pudiendo aterrizar en el suelo junto con él. Desafortunadamente otra estaca de piedra saldría a las espaldas de la fémina, golpeándola directamente, y aunque no le hizo un daño considerable, sí sirvió para apartarla del infante peliverde. Goku supo de inmediato que esto era obra de All for One, dirigiendo su vista hacia él con intenciones de darle el golpe final, pero cuando posó su mirada en el peli blanco, vio cómo este desaparecía en una especie de portal, apareciendo justo en donde estaba el adorable bebé, quien fue tomado en sus brazos por el villano, haciendo que empezara a llorar desconsoladamente, pues no sentía la presencia cálida de ninguno de los dos Saiyajins.
Les sugiero que ninguno de los tres intente nada, a no ser que quieran que este mocoso sufra las consecuencias, diría All for One con una sonrisa. Desgraciado, tócale un solo pelo y puedes considerarte hombre muerto, diría una Kefla furiosa. Detente All for One, ese niño no tiene nada que ver en esto, será mejor que te rindas de una buena vez, ya que no tienes posibilidades de ganar, diría All Might. Te aconsejo que no hagas ninguna estupidez, ya que estoy conteniéndome lo más que puedo, diría Goku mientras apretaba sus puños, intentando reprimir la ira que estaba surgiendo en su interior. Oh vamos, solo era una amistosa broma, alguien como yo no le haría daño a un pequeño bebé como este, es más, aquí lo tienen de regreso, diría All for One, quien arrojaría al bebé hacia el aire. Una oscura sonrisa se pudo ver en el rostro del peli blanco en ese momento, y de su espalda emergieron unas extrañas cadenas de poder, las cuales se dirigían directamente hacia el infante, quien no paraba de llorar. Parecía que todo estaba por terminar en una desgracia, pero en el último segundo Goku y Kefla aparecieron enfrente del niño, y estos usaron sus propios cuerpos como escudo, siendo atravesados por completo por aquellas cadenas, las cuales desprendían una energía totalmente negativa, y esta misma estaría ingresando en el cuerpo de ambos sin que ninguno se diera cuenta, pues estaban más centrados en el intenso dolor que estaban sufriendo en ese instante, viéndose como una gran cantidad de sangre se derramaba por el piso. All Might estaba horrorizado por la escena que estaba presenciando, pero el pelirrubio regresó en sí al ver cómo el infante estaba cayendo al suelo rápidamente, y este con una veloz agilidad conseguiría atrapar al bebé antes de que se golpeara, pudiendo salvarlo con éxito. Goku y Kefla impactarían el suelo aparatosamente, quedando de rodillas aún con las cadenas incrustadas en sus cuerpos, apreciándose como Goku volvía a su forma base, a la par que All for One comenzaría a reírse sin control, pues su jugada había salido a la perfección, y ahora los dos Saiyajins estaban a su merced, pensando que tenía la victoria en sus manos, no percatándose de que Goku y Kefla tenían unos semblantes completamente consumidos por la ira, pues esto era algo que All for One lo pagaría muy caro. All for One miraba con intenciones asesinas a los dos Saiyajins arrodillados frente a él, estando listo para realizar un ataque definitivo en contra de Kefla y Goku, sin embargo de un momento a otro el suelo comenzaría a sacudirse con fuerza, a la vez que las mismas rocas se elevaban en el aire. Imposible, ese último ataque debió haber sido suficiente, exclamaría el villano con sorpresa, viendo como los dos guerreros empezaban a desprender una increíble cantidad de energía de sus cuerpos, a pesar de todavía tener las cadenas de All for One atravesadas en su interior. All Might veía todo con un semblante igual de asombrado, mientras sostenía al pequeño bebé peliverde en sus brazos, el cual no se mostraba perturbado por lo que estaba sucediendo, y en ese mismo instante se vio como un aura intensa de poder envolvía a ambos Saiyajins, quienes darían un poderoso grito al unísono. Las cadenas oscuras se destruirían rápidamente a causa de tan increíble expulsión de ki, viéndose como Goku y Kefla se ponían en pie en su transformación de Super Saiyajin, al mismo tiempo que dirigían unas miradas furiosas hacia All for One, notándose el nerviosismo en la cara del villano, siendo la primera vez que se sentía intimidado. All Might, sabiendo lo que se venía, decidió tomar distancia del asunto, pues entendía que su misión ahora era cuidar de aquel infante que mantenía bajo su resguardo. Imbéciles, creen que en ese estado podrán derrotarme, sí que son una mala broma, diría All for One, tratando de aparentar que tenía esta situación controlada. Kefla y Goku no emitieron palabra alguna para desconcierto de All for One, quien solo pudo observar cómo la fémina Saiyajin desaparecía en un fugaz destello de velocidad, para seguido impactar un poderoso derechazo en el rostro del villano, el cual salió disparado varios metros hacia atrás a gran velocidad, siendo recibido en el proceso por una fuerte patada cortesía del guerrero Azabache, enviando al peli blanco en dirección de un muro de rocas. Sí que eres un grandísimo estúpido, te dimos una oportunidad y no la aprovechaste, ahora atente a las consecuencias, diría Goku con una voz sumamente fría, a la par que observaba a su oponente encajado en las duras rocas.
Ustedes no son humanos, su fuerza supera cualquier límite que haya visto antes, ¿qué clase de monstruos son en realidad?, diría All For One con algo de debilidad, intentando recuperarse. En eso Kefla apareció enfrente del villano, sujetándolo fuertemente de la cabeza. ¿Quiénes somos no te interesa?, diría Kefla con un tono de ultratumba, y con pura fuerza bruta comenzaría a estampar el rostro de All For One contra el piso, viéndose cómo este se manchaba con la sangre de dicho hombre. Los impactos se escucharon por todo el lugar, y después de eso se vio como Kefla mandaría a All For One hacia el aire de una potente patada, en donde fue rematado de un golpe de mazo por parte de Goku, terminando por impactar en el suelo nuevamente, generando algo de grietas en el mismo. Maldición, yo no puedo ser vencido por estas alimañas, se dijo para sí mismo All For One, estando sumamente frustrado. El villano intentaría nuevamente recomponerse, pero se detuvo cuando observó cómo Kefla se acercaba hacia él a paso lento, mientras se tronaba los nudillos con unas intenciones no muy amigables. All For One trataría de moverse, pero Kefla lo pisaría fuertemente en el pecho inmovilizándolo, al mismo tiempo que se pudo apreciar cómo sus puños eran envueltos con energía. Esto es por hacer llorar a ese niño, diría Kefla con una mirada de muerte, empezando a golpear sin misericordia alguna a All For One, haciendo que el suelo y sus manos se cubrieran con la sangre de aquella escoria. All Might, que veía la escena a lo lejos, se mostraba un tanto horrorizado por la crueldad de la Saiyajin, pero mirando al bebé supo que su archienemigo se lo había buscado. Jugaste con fuego y te has terminado quemando, All For One. Esas fueron las únicas palabras del pelirrubio, quien lo único que hizo fue cubrir los ojos del pequeño infante para que no viera lo que estaba pasando. Con Kefla, esta ya tenía sus puños y brazos llenos de la sangre de All For One, pudiéndose ver cómo este había quedado con su rostro completamente desfigurado, y para su mala suerte la Saiyajin no parecía tener intenciones de parar, sin embargo esta se detuvo cuando sintió un dolor intenso en todo su cuerpo, debido a las graves heridas que le causó el anterior ataque del peli blanco, sabiendo que no iba a poder mantenerse consciente por mucho tiempo. En ese momento Goku descendería a un costado de Kefla, haciendo que ésta recobrara ligeramente la compostura. Esto se acabó, si quieres mantenerte con vida será mejor que no vuelvas a hacer ninguna tontería, ya que por esta vez dejaremos que ese hombre de allá se encargue de darte el castigo que más crea conveniente, pues supongo que era su misión detenerte en un inicio, y por eso no nos interpondremos, pero ya estás advertido, diría Goku con un tono amenazante, dejando en claro que no estaba bromeando. All For One no dijo nada en un comienzo, pero se vio como una tétrica sonrisa se dibujaba en su semblante, pues su boca era lo único que quedaba de su desfigurado rostro. Les doy mis más grandes felicitaciones, es la primera vez que logran someterme de esta manera, son mucho más entretenidos que el inútil de All Might, espero que nos volvamos a encontrar algún día. El villano diría esas palabras con una notable confianza en su voz, cosa que confundió a los dos Saiyajins, sin embargo repentinamente del cuerpo magullado de All For One empezaría a esparcirse un humo extraño de color púrpura, el cual cubrió una cierta parte de la zona, quitándole la visibilidad a nuestros Saiyajins y aturdiendo inmediatamente sus sentidos, viéndose como estos empezaban a toser descontroladamente, pues dicho humo resultó ser sumamente tóxico. Diablos, fue lo único que pudo decir Goku, para seguido observarse como él y Kefla perdían su transformación de Super Saiyajin, desplomándose en el suelo al instante, al mismo tiempo que lograban sentir como una presencia desconocida se hacía presente alrededor de All For One, quien desapareció lentamente entre la humareda, solo pudiendo escuchar unas últimas palabras por parte del villano. Espero que les guste el regalo que he dejado en su interior, muy pronto no serán más que débiles cucarachas que aplastaré sin ningún problema. Hasta pronto, mis futuros corderos. Goku y Kefla cayeron en la inconsciencia, mientras que sus corazones se llenaban de una enorme incertidumbre, no sabiendo qué les depararía el futuro.
Kefla y Goku habían sido trasladados a un centro médico en donde pudieran tratar sus graves heridas, siendo algo complicado ya que ambos se encontraban en un estado bastante crítico, pero afortunadamente los dos Saiyajins pudieron ser curados satisfactoriamente, sin embargo aún no despertaban, y como una medida de precaución, el mismo All Might se mantenía vigilándolos hasta que recuperaran el conocimiento, ya que si las cosas se salían de control, él sería el único que podría enfrentar a los Saiyajins, aunque el mencionado sabía perfectamente que ambos eran mucho más fuertes que el autonombrado símbolo de la paz. Me pregunto de dónde habrán salido estos sujetos, sus peculiaridades no se parecen en nada al de algún héroe que haya conocido en el pasado, posiblemente se traten de mutantes con habilidades desconocidas, aunque no puedo estar seguro a ciencia cierta. Esas declaraciones fueron hechas por el pelirrubio de enorme musculatura, quien miraba analíticamente a Goku y Kefla, los cuales permanecían postrados en una cama de hospital. De todas maneras debo admitir una cosa, si no fuera por estos dos no sé si hubiera podido detener a All For One, sin duda estoy en deuda con ellos, se dijo en su mente All Might, sonriendo tenuemente ante ese pensamiento. En eso el hombre pudo notar como Kefla se movía un poco, y pensando que la chica había despertado decidió acercarse a ella, pudiendo escuchar su voz todavía debilitada. El bebé. ¿Cómo está? A pesar de que Kefla no estaba en sus 5 sentidos, pudo reconocer la presencia de All Might, y con las pocas fuerzas que tenía pudo decir esas palabras. Tranquila, su hijo no sufrió ningún daño durante la batalla, cuando se encuentren mejor podrán verlo, exclamaría All Might, tratando de reconfortar a la Saiyajin. Ese mocoso no es Mei. Kefla no pudo responder, pues de nueva cuenta cayó en el mundo de los sueños, dejando algo extrañado al pelirrubio. Será mejor que le avise a la enfermera, debemos asegurarnos de que están realmente bien, diría All Might algo preocupado, saliendo de la habitación inmediatamente, pues no iba a dejar que ninguno de los dos muriese, no después de que le salvaron la vida. En un cuarto algo oscuro se podía visualizar a un hombre calvo con una bata de científico, el cual observaba detenidamente un par de monitores que había en la habitación, a la par que también se podía ver a otra persona recostada pesadamente en una camilla, teniendo todo su cuerpo conectado a varios mecanismos. Sí que le dieron una tremenda paliza, maestro, diría el hombre con un tono respetuoso, volteando su silla para ver a la persona recostada en la camilla. Una pequeña carcajada se pudo escuchar de parte de dicho individuo, a la vez que una voz bastante ronca hacía eco en el sitio. No te voy a mentir Garaki, esos dos son algo que no habíamos visto antes, como si no fueran de este mundo. ¿Cree que se trate de algún tipo de mutante con nuevas habilidades? Diría el nombrado como Garaki. La verdad no lo sé, claramente las peculiaridades han evolucionado con el pasar de los años, pero esto va más allá de una ligera y simple evolución, es como si fuera algo innato, comentaría aquella persona. Si en realidad son así de fuertes, debemos pensar en una forma de contenerlos, o de lo contrario se convertirán en una gran amenaza para nuestros planes futuros, ¿no es así, maestro All For One? Diría Garaki seriamente. No te preocupes por eso, yo ya me encargué de ese problema, lastimosamente la técnica que utilicé no durará para siempre, y tarde o temprano ambos terminarán recuperando toda su fuerza. Efectivamente, quien permanecía recostado en la camilla era el mismísimo All For One, el cual había terminado muy mal después del combate que sostuvo con Goku y Kefla. ¿Cuánto tiempo tenemos? Diría Garaki a manera de pregunta. No tengo idea, podrían ser días, semanas, meses, o incluso años, todo dependerá de cuánto tiempo les tome descubrir la verdad sobre su condición, respondería All For One. Entonces hay que actuar lo más pronto posible, debemos hallar una forma de aniquilarlos, diría Garaki. Tranquilo, yo ya tengo un plan, y necesito que tú me ayudes con eso. All For One dijo esas palabras con una sonrisa maliciosa, a la par que Garaki se mostraba notablemente interesado, mientras que en el mismo lugar se podía notar la presencia de una silueta desconocida, la cual escuchaba todo atentamente. Muy pronto yo volveré a resurgir como el rey indiscutido de este mundo, y no habrá símbolo de la paz que pueda detenerme.
Las palabras de All for One iban cargadas con una enorme seguridad, a la vez que un plan maquiavélico comenzaba a formarse en su mente, teniendo la certeza de que todo estaría a su favor cuando llegara el momento específico. Goku y Kefla se habían recuperado satisfactoriamente luego de lo sucedido en su batalla con All for One, pero ahora estos sentían una sensación extraña en su interior, como si aún estuvieran desgastados por la pelea, pues era como si su energía no hubiera regresado por completo, a pesar de que a simple vista estuvieran mejor que nunca, aunque ambos sabían que algo inexplicable les había ocurrido a sus cuerpos mientras desataban toda su furia ante aquel sujeto de cabello blanco. Sin embargo, este problema tendría que esperar para más adelante, pues ambos Saiyajins acababan de recibir una repentina visita. Es un gusto ver que los dos ya se encuentran mucho mejor, según los doctores las heridas que tenían debieron haberlos matado, pero sorprendentemente solo les tomó 3 semanas recuperarse por completo, sí que estoy impresionado. Aquellas fueron las animadas palabras del héroe más importante del mundo, All Might. Tú eres el hombre que estaba luchando con ese sujeto antes de que nosotros llegáramos, veo que también ya te has recuperado de tus heridas, diría Goku con una voz tranquila. Mis heridas no fueron nada a comparación de lo que ustedes hicieron, prácticamente salvaron mi vida, por lo que les estaré eternamente agradecido, diría All Might con una sonrisa. Qué bien por ti, musculitos, pero en estos momentos no estoy de humor para escuchar tus palabras de agradecimiento, diría Kefla con su típica actitud altanera. No seas así, Kefla, él solo quiere ser amable con nosotros. Por cierto, ¿cómo era que te llamabas?, diría Goku rascándose su cabeza, al mismo tiempo que comenzaba a divagar. Mi nombre de héroe es All Might, aunque supongo que eso ustedes ya lo sabían, ya que suelo salir en televisión al menos 5 veces por semana, pero si gustan ustedes pueden llamarme Toshinori, diría el pelirrubio. Es un gusto conocerte, Toshinori, pero para serte francos eres la primera persona que conocemos desde que llegamos a este lugar. ¿Y qué quisiste decir con eso de nombre de héroe? ¿Acaso eres una especie de justiciero?, diría Goku, recordando que su hijo mayor solía dedicarse a una cosa parecida. No entiendo, ¿quieren decir que son inmigrantes de otro país?, diría Toshinori confundido. No, se refiere a que nosotros no pertenecemos a este mundo, diría Kefla sin rodeos, desconcertando más al símbolo de la paz. Son extraterrestres, diría Toshinori con un tono entrecortado por el asombro. Así es, pero es más complicado de lo que imaginas, respondería Kefla. Esto puede que sea difícil de creer, pero no estamos aquí con algún tipo de mala intención, simplemente caímos en este mundo por error, diría Goku. Wow, esto sí que me deja perplejo, aunque eso explicaría las habilidades tan impresionantes que poseen, pues sus poderes no se comparan con ninguna peculiaridad que haya visto antes, diría Toshinori. Mira, solo danos algo de ropa nueva y nos iremos de aquí, lo único que queremos es hallar una forma de volver a nuestro mundo, diría Kefla con seriedad. Pero, ¿qué hay de su hijo? No me digan que piensan dejarlo aquí solo, cuestionaría Toshinori. Ese mocoso no es nuestro hijo, lo traíamos con nosotros porque lo encontramos en un basurero en donde su madre lo abandonó, diría Kefla. Ya veo, siendo ese el caso debería llamar a Tsukauchi, para ver qué podemos hacer, a no ser que ustedes quieran, trataría de decir Toshinori, pero siendo interrumpido por la Saiyajin. Ni de broma, ese engendro es demasiado ruidoso y me saca de quicio, además que no tengo ningún interés de convertirme en su nueva madre, diría Kefla enojada. Toshinori iba a contestar, pero en eso una enfermera entraría en la habitación, viéndose que ésta traía en sus brazos al pequeño bebé de cabello verde, el cual estaba llorando. Lamento la interrupción, pero el niño no ha dejado de llorar desde que despertó, al parecer extraña mucho los brazos de su madre, diría la enfermera, quien estaba un tanto despeinada, pues había intentado de todo para calmar al infante. Kefla solo se taparía los oídos con un enojo cómico, haciendo reír un poco a Goku. Yo lo cargaré si no es mucha molestia, diría el pelipunta, a lo que la enfermera sin problemas le pasaría al bebé, para después salir de la habitación.
el niño finalmente dejaría de llorar, quedándose dormido casi al instante. Parece que se ha encariñado bastante con ustedes, diría Toshinori un tanto enternecido por la escena frente a él. Pues no debería sentirse demasiado cómodo, ya que yo no pienso hacerme cargo de él, diría Kefla con dureza. Vamos Kefla, al menos podría ser un poco más empática, diría Goku. Tú cállate, en primer lugar es por tu culpa que estamos aquí, diría Kefla enfadada. Mi culpa, pero si fuiste tú quien perdió la cabeza durante nuestro combate, diría Goku. Mejor cierra la boca, diría Kefla cruzándose de brazos. Por lo que veo su relación es un poco complicada, diría Toshinori con una gota de sudor. No malinterpretes las cosas, este idiota no es nada importante para mí, simplemente es alguien a quien le voy a partir la cara cuando volvamos a nuestro mundo, diría Kefla con una mirada peligrosa. Hablando de eso, no quiero desanimarlos pero no creo que haya alguien en este mundo capaz de regresarlos a su realidad, diría Toshinori. Eso dejaría fríos a Goku y Kefla, pues no querían pensar que jamás podrían volver. Diablos, eso quiere decir que la única forma de regresar sería recreando el evento que nos trajo aquí, diría Kefla. Eso no sería muy buena idea, recuerda que en ese momento estábamos en la dimensión de la nada, y si desatamos un poder como ese en este mundo podríamos destruirlo por completo, además, no creo que pueda aumentar mi energía hasta ese punto, al menos no por ahora, diría Goku, recordando que su cuerpo internamente no estaba muy bien que digamos. En eso último tienes razón, diría Kefla seriamente, a la vez que miraba sus manos, pues su condición interna era la misma. No quiero entrometerme en sus decisiones, pero podrían tener una vida aquí mientras averiguan una manera segura de volver a su mundo, diría Toshinori, estando sorprendido de escuchar que ellos podrían causar una catástrofe total si liberaban toda su fuerza. Ni siquiera tenemos un lugar para vivir, y no conocemos absolutamente nada de este lugar, diría Kefla. Podría hablar con un par de contactos para que podamos conseguirles una vivienda, y por lo demás no tienen que preocuparse, seguro se terminarán adaptando fácilmente a este mundo, además que podrían dedicarse a lo mismo que yo para que puedan obtener dinero, diría Toshinori. ¿Quieres decir que nos convirtamos en eso que llamas héroes? Diría Goku con duda. Con las habilidades que tienen podrían obtener un trabajo sin inconvenientes en cualquier agencia de héroes, o buscar alguna alternativa directamente con el gobierno, diría Toshinori. Lo siento, pero yo no pienso recibir órdenes de nadie, diría Kefla tajantemente. En eso estoy de acuerdo con ella, generalmente siempre suelo actuar bajo mis propios instintos, diría Goku. Ante eso All Might pondría una mano en su mentón, pensando en una nueva idea. Lo único que se me ocurre es que trabajen junto a mí, como una especie de asociación, incluso podrían venir a Estados Unidos conmigo, ya que tenía un viaje programado hacia allí antes del ataque de All for One, diría Toshinori. ¿Estados Unidos? ¿Qué es eso? ¿Acaso es algún tipo de comida que existe en este lugar? Diría Goku, el cual comenzaba a sentirse hambriento. Veo que primero tendré que explicarles un par de cosas muy importantes sobre esta realidad, comentaría Toshinori. Supongo que no tenemos más alternativa que aceptar tu ayuda, pero aún falta que aclaremos una cosa, y es sobre qué vamos a hacer con ese mocoso, diría Kefla. Pues ya que su madre desapareció no creo que haya alguien que reclame por su custodia, así que sería muy fácil para ustedes adoptarlo, sugeriría el pelirrubio. Ya te dije que no pienso cargar con ese engendro, diría Kefla, sin ninguna señal de cambiar de opinión. Sin que ella se diera cuenta el bebé se había vuelto a despertar, y este empezaría a hacer sonidos para que Kefla le prestase atención, notándose que el niño estaba estirando sus bracitos para que la fémina lo cargara. Mira Kefla, tú también le agradas, diría Goku sonrientemente. Kefla trataría de ignorar al niño, solo mirándolo de reojo mientras lo escuchaba reír inocentemente, lo que hizo que terminara por ceder, dando un pesado suspiro. De acuerdo, pero ni creas que yo voy a alimentarlo o ese tipo de cosas, tú serás quien se encargue de todo eso, ¿entendido? Diría Kefla. Pero Kefla, ¿cómo voy a darle de comer si no tengo eso que las mujeres llaman? Trató de decir Goku, pero la Saiyajin no lo dejó terminar. Ya mejor cállate, antes de que me arrepienta de esto, diría Kefla autoritariamente.
Bien, iré a ver a mi amigo Tsukauchi para que podamos arreglar todo el papeleo con respecto a ustedes y su nuevo hijo, así que los veré mañana por la mañana, diría Toshinori, despidiéndose de ambos y saliendo de la habitación. Rayos, debí haberle preguntado en dónde podía encontrar algo de comer, diría Goku, pues tenía mucha hambre en esos momentos. Kefla solo se volvería a recostar en su cama con cansancio, pues presentía que su vida al lado de Goku y ese niño no sería para nada pacífica. Por cierto, ¿cómo vamos a llamarlo?, fue la simple pregunta de Kefla hacia Goku. El azabache miraría detenidamente al niño, para después decir: ¿Qué te parece, Izuku? Izuku, diría la Saiyajin con el ceño fruncido. Se me acaba de ocurrir, aunque si no te gusta podrías tú mismo ponerle un nombre, diría Goku. Ese nombre está bien, después de todo cuando hayamos averiguado la forma de volver, no podremos llevarlo con nosotros, así que lo mejor es que no nos encariñemos mucho con él, diría Kefla. Quizás tengas razón, diría Goku, volviendo a mirar al bebé en sus brazos. Lo que ninguno de ellos imaginaba es que ese niño estaba por cambiar sus vidas para siempre, y en un futuro los tres se convertirían en el mayor símbolo de esperanza que ese mundo haya conocido. Pues esta, era la historia de cómo se convirtieron en los héroes más grandes de todos.